Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. De los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado de Baja California, las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. Es un hombre muy sencillo y yo creo que los ciudadanos buscan en los políticos sencillez. Segundo, que tiene una manera de razonar muy directa, muy simple. No es un hombre elaborado, pero que tiene una lógica contundente, un sentido común extraordinario. Y luego lo reduce a frases muy concretas que comunican muy bien con la gente. De manera es que creo que eso lo hace muy atractivo ante los ciudadanos y lo hizo extraordinariamente exitoso en la campaña para gobernador. Pero también ha sido un líder empresarial, generador de empresas, y eso le da otro estatus en otro sector que dentro de este movimiento que él encabezó, pues es un apoyo muy importante. Es un personaje de la disidencia. Ernesto Rufo Appel es la disidencia en el norte del país. Esa es la clave de este personaje. Una persona que se comprometió con su comunidad y con su estado y incursionó desde la participación en organismos de la sociedad civil y posteriormente en la parte partidaria para poder promover ideas de libertad y democracia en un México en donde esto pues, no era lo común, más bien era la excepción. De una honestidad a toda prueba. De tal manera que yo considero que Rufo es realmente un referente para todos los panistas, no solamente como gobernante, sino como ser humano, como militante del PAN. Mi familia siempre ha sido empresarial, de manera de que mi visión, pues diría yo, mi inspiración viene mucho del aspecto de la creatividad económica, pero siempre en una razón de participación y beneficio de la mayoría. Y si es posible, de todos. Yo tengo pues una formación empresarial. Fui jefe de flota de la empresa pesquera, de la cual después fui director, pero llegamos con los barcos llenos de captura y a la hora de la descarga, el sindicato del puerto, que era un sindicato del gobierno, me cobraba la descarga, pero no la hacía. Era una cuota de desplazamiento y eso encarecía nuestro producto y todos trabajamos ahí por tonelada. Era una empresa muy singular, no era un salario, era una proporción de los resultados del esfuerzo. Así que si alguien nos estaba atorando, nos estaba actuando en contra de nuestra propia dinámica, de nuestro esfuerzo. Y empecé a hablar, a decirlo. Al rato pues era integrante de la Cámara de Comercio, luego de la Cámara de la Industria. Y presidió el Centro Empresarial de Ensenada. Este centro empresarial es uno de los centros de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de Coparmex. Allí se destacó en su ejercicio, en su presidencia, la manera como intervenían en la interlocución con el gobierno, con otras organizaciones de la sociedad civil, hizo que Ernesto creciera mucho como líder social.
y preocupado no solamente por los intereses del empresariado, sino preocupado por los intereses de la comunidad. En el año 82, recuerdo, hubo una candidatura de un señor del PAN, Pablo Emilio Madero, a la presidencia de la República, y yo acepté que entrara a la empresa a hablar con los trabajadores. No, hombre, se hizo un desastre a nivel estatal, porque cómo era posible que fuera aceptado adentro de la empresa la visita. Al rato, Fidel Velázquez, de la CTM, le habló a los dueños de la parte mexicana de la empresa, que eran de Monterrey, para que me corrieran. La parte americana, que era la otra mitad, pues no entendían qué estaba pasando. Al rato el gobernador del estado, que era del PRI, pues también le estaba pidiendo a la parte de Monterrey que sacaran a ese muchacho porque causaba muchos problemas. Yo tendría 28 años. Teníamos muchísimos años de estabilidad económica, el dólar a 12.50 de los viejos pesos, no de los nuevos, y por implementar una serie de políticas populistas de irresponsabilidad financiera fundamentalmente, llevaron al país a unos procesos de devaluación, de inflación primero y devaluación después, que no habíamos conocido. Con Miguel de la Madrid tuvimos que inventar un término. El término fue la estanflación, que esto significaba el estancamiento económico con inflación muy, muy fuerte. No había salario que alcanzara. La dinámica de la frontera hace que las devaluaciones empobrezcan especialmente a quienes viven en esa franja norte del país. Era un momento de descomposición muy radical, no solamente por las devaluaciones y por los tropiezos de los gobiernos de aquel entonces, sino por el narcotráfico y la violencia que ya comenzaba a desatarse. Me topaba en todas las esquinas con el gobierno, con los sindicatos del gobierno, con leyes mal interpretadas por los jueces, por los ministerios públicos, todo en favor de una visión político-partidaria absoluta. Simplemente la realidad me estaba diciendo que estábamos mal gobernados y lo empecé a decir. Y toda esta dinámica me llevó a que pues los del PAN empezaran a verme, a visitarme. A Rufo lo invitamos en 86 a participar como candidato a presidente municipal de Ensenada, y en ese momento él se afilia al Partido Acción Nacional. Ernesto, siendo un hombre de trabajo, de empresa, había mostrado simpatías y aprecio por el trabajo del PAN en Baja California, de manera es que cuando sintió la inquietud política, sintió llamado político, inmediatamente se incorporó pues, a la labor de la que los fundadores del PAN durante mucho tiempo hicieron llamado a los ciudadanos de cumplir con el deber político, y entonces Ernesto lo cumplió de esta manera. Cuando yo acepto ser candidato del PAN a alcalde, me recuerdo que cuando voy rumbo de mi casa al comité municipal a firmar, pues ahí voy en el automóvil, ¿no? Y saludando como la reina del carnaval a la gente que estaba allá afuera, pero el presidente del partido, del comité municipal, iba atrás con un ladrillo, así eran los celulares de entonces, ¿no? Y a alguien le iba diciendo, aceptó el P y luego puntos suspensivos. O sea, lo dijo. No sé quién estaba hablando. Claro, la brega de eternidad. Aquellos que aceptaban ser candidatos ya sabían que no iban a ganar en general. Porque el PRI siempre se iba a robar la elección. O la iba a ganar o como fuera. Entonces era como un testimonio, era testimonial. No fue difícil que la gente le brindara mayoritariamente el apoyo. En aquel tiempo como ahora, hay muchos mecanismos, les llaman ahora de ingeniería electoral, para darle la vuelta y escatimarle a la población quién lo debiera de gobernar. El triunfo de Rufo en la presidencia municipal debió haber sido con márgenes muy amplios para que esta ingeniería electoral no les diera y no quedara más que reconocer el triunfo. Nadie contamos con que íbamos a ganar, ni el PAN, pero gané.
Ensenada se convierte en el bastión del PAN y en el punto de quiebre del gobierno de Baja California para el PRI. Fue una presidencia muy cercana a la gente, muy comprometido con su papel de presidente municipal. Tuvo que combatir contra un gobernador que era una verdadera, un verdadero caso de abuso de poder. Un gobernador nada fácil, de un trato muy difícil, Jicotenca Leiva Mortera. Que era sobrino de Miguel Alemán. Por lo tanto, un personaje muy fuerte para el priismo, pero con muchas acusaciones, a veces directamente a él, otra vez a sus colaboradores, de participar en el crimen organizado o de omitir la detención de muchos criminales importantes. Yo recuerdo que cuando candidato, pues todo el mundo me decía, oye, más vale que te pongas de acuerdo con el gobernador, porque si no, pues no te va a dejar hacer nada. Pues yo era candidato y yo, según yo, como siempre, el PAN ganaba, pero no nos lo reconocían, pues en esa forma andaba mi mente. Pero ya cuando gané, que era el presidente municipal electo, fui a visitarlo a la Casa de Gobierno en Mexicali. Y cuando llego y me siento ahí en la oficina de la Casa de Gobierno, pues él me dice, siéntese, joven Rufo. Ya no me gustó porque pues sí estaría muy joven, pero yo era el alcalde. Y entonces me dijo, póngase cómodo, que yo me voy a poner cómodo. Y saca la 45 y me la pone enfrente. Yo todavía me acuerdo, así, grandota y cromada. Entonces le dije, oiga, gobernador, yo no me vengo a invitarlo a la toma de posesión. Es todo. Aquí tiene la invitación y ahí nos vemos. Y salí corriendo asustado. El régimen se caracterizaba por ser un régimen represor, ¿sí? Rufo sufrió en carne propia pues todos los embates de un régimen que se la sabía y que de una manera u otra oprimía y reprimía a quien se le oponía. Lo atosigó, lo obstaculizó, le quitó dinero, le agitó a los sindicatos para que lo hicieran fracasar como presidente municipal. Pero Rufo venció a Jicotenca desde el primer reto que le puso el gobernador de Mortera, cuando le hizo un paro de limpiadores de basura, de los barrenderos. Como no había dinero, pues ni siquiera podíamos reparar los camiones de la basura. Por otro lado, no podía pagar los sueldos de un montón de gente que me dejó ahí el alcalde anterior, el que salió, que querían basificación en el sindicato, y entonces pues le dije al sindicato que no, y tampoco podía darle prestaciones que querían adicionales y se me pusieron en huelga. Y nunca se imaginó lo que iba a hacer el presidente municipal Ernesto Rufo Appel. Yo me sentía muy mal porque las calles se llenaban de basura y dije, bueno, pues de perdida me voy a ir a la calle a levantar la basura. La gente me vio y todos se pusieron a levantar basura. Era un ejemplo de buen gobierno, un ejemplo de civilidad, un ejemplo de resistencia civil pacífica. Una característica de su gobierno fue precisamente eso, la convocatoria a la sociedad civil, y con ella empezó a hacer los trabajos que correspondían a una presidencia municipal, que eran básicamente los servicios públicos de limpieza, de seguridad pública, de alumbrado público, que de todo eso adolecíamos. Hoy es muy difícil entender esos mecanismos que el sistema tenía de pleno control de las finanzas municipales y estatales. El dominio era por ahí. No existía ramo 33. El Congreso no separaba presupuesto para municipios y para estados. Todo era dádiva, concesión, otorgamiento gracioso del gobernador. Y luego ya aprendí muchas cosas porque pues con tanto polvo me puse un tapabocas y de repente me tocaba llegar a una casa y la señora me daba propina. Pues no sabían que era yo. Pues terminaba con la bolsa llena de propinas. Y cuando entré al sector el comercial, pues hasta me di cuenta que los camiones tenían que hacer 2 o 3 vueltas y nos pagaban. Ya no eran propinas, pero eso nunca lo reportaban los del sindicato al alcalde. Entonces es un negocio. Y así fui aprendiendo muchas cosas. Y de repente el mismo sindicato dijo, ah, caray,
este Rufo está aprendiendo demasiado. Entonces empezaron a practicar conmigo. El propio Jicoteja Leiva tuvo que ceder y decir, bueno, si yo sigo por este rumbo, posiblemente esté convirtiendo a Rufo Apel en un héroe. Ya se había convertido, de hecho, lo había convertido el propio Jicoteja. Y entonces tuvo que echar marcha atrás y darle los recursos para que se recogiera la basura y lo que honestamente, lo que la ley marcaba, que tenía que darle al municipio de Ensenada. Una vez todavía intentó y me dijo, oiga, señor Rufo, ya no me dijo joven, ya me dijo, señor Rufo, pues usted es buena persona y viene de buenas familias, pero ese partido, oiga, ¿por qué no renuncia y yo lo ayudo? Pues esas cosas así pasaban. Hay un fenómeno también mediático muy importante. El PAN empieza a difundir en Baja California completita, ¿sí? En los 5 municipios, bueno, entonces tenía nada más 4 porque Rosarito todavía no era municipio. En los 4 municipios empieza a difundir los logros del municipio de Ensenada. Todas estas historias de que el gobernador pues oprimía las cosas y yo de alguna manera las resolvía sin enfrentarme de una manera directa con él. Y todas estas historias pues llamaban mucho la atención y eran publicadas en el estado, en Tijuana particularmente por un semanario que se llama Z. El semanario vivía a contrapelo, o sea, el semanario Z no era el semanario, pudiéramos decir así, favorito de estos poderes, de estas cosas, y la gente estaba ansiosa de ver que el fin de semana saliera el semanario e informarse de lo que en Baja California estaba sucediendo. Y Jesús Blanco Ornelas comentó tiempo después que nunca había vendido tantas revistas semanales del semanario Z como en esa época, ¿sí? Porque la gente estaba ávida de noticias que no fueran de los medios controlados por el PRI. Por la manera como esta libertad de periodismo se manejaba, pues incomodaba mucho a los, ahora les llamamos poderes fácticos, ¿no? Entonces, a los poderes fácticos de Baja California. Y entonces ahí había un codirector, que era el señor Félix Miranda, lo apodaban el Gato, y era muy simpático. Y resulta que allá en Tijuana, donde está la sede de este semanario, pues lo mataron. El tema ahí tenía que ver con libertad de expresión. Los que le dieron la muerte física, pues era el jefe de seguridad del hipódromo y su ayudante. Y se hablaba mucho de que Hank y el hipódromo estaban muy relacionados con los Arellano, y el Gato Félix era el periodista que siempre estaba con el tema. A todo mundo en Baja California le quedaba claro, ¿sí?, que ese asesinato, ese proditorio asesinato, no había sido resultado de la casualidad. El jefe de escoltas de conocido político mexicano no lo hizo por sí mismo. Alguien le tuvo que ordenar que desapareciera este periodista. Y yo fui a su velorio a darle el pésame a don Jesús Blanco Ornelas, su compañero codirector. Y la primera cosa que le llama la atención es que no hay autoridades del gobierno estatal. Ya no se diga del gobierno federal, que les importaba lo que pasaba en Tijuana y en Ensenada. Y se da cuenta que él, en su calidad de presidente municipal, es la única autoridad de gobierno que está ahí. Salgo de la funeraria y la gente me pide que diga algo, hasta tenían una plataforma de camión ahí. Les dije, oigan, este es un funeral, no es un mitin político. Díganos algo, había como 10,000. Y no me acuerdo qué dije. Él en el sepelio dijo, todos los caminos llevan al hipódromo. Un discurso muy fuerte contra el gobierno estatal, contra el gobierno federal, contra el narcotráfico, y se convierte en un defensor de las causas más nobles de la sociedad de Baja California. Pero yo sé que ese día me quedé con el corazón de Tijuana.
Fue un trienio con problemas hasta que cayó Cotenca Leiva Mortera, porque lo defenestró Salinas de Gortari después de las elecciones de 1988. A Leiva lo quitó Salinas de Gortari y ya ven que quitó como 17 gobernadores llegando, porque pues como que le fallaron a la hora de la elección del 88 y entonces estaba corrigiendo el rumbo de la nave. Y Leiva se decía que había estado con Bartlett. Entonces, incluso, pues parece que ya tenía la propaganda impresa ahí en los talleres del gobierno del estado. Fíjense, ¿no? La campaña impresa del PRI ya estaba hecha en el gobierno del estado de Leiva. Total, lo corrieron. Le echó la culpa de que había perdido el PRI las elecciones en Baja California y había ganado el Frente Democrático Nacional, había tenido más votos. Entonces lo desplazaron de la gobernatura. Y pusieron a un gobernador sustituto, el señor Bailón Chacón. En ese contexto se da la elección de Baja California. Decíamos que la única posibilidad de ganarle al PRI era por nocaut. ¿Sí? Si le ganabas por decisión, la decisión te la arrebataban, o sea, eso no había vuelta. Entonces tenía que ser un campanazo de aquellos. En Baja California habíamos dado batallas muchos años y no habíamos tenido el reconocimiento de victorias del PAN que se dieron desde los años 50. De manera es que cuando él se convierte en el primer presidente municipal al que se le reconoce su victoria y hace un buen trabajo, una alcaldía exitosa, pues inmediatamente se convirtió en el candidato natural a la gubernatura. No la buscó, Esto es bien importante. Ahora se estila que apenas se suben a un ladrillito y ya quieren subirse hasta la punta de la torre. Yo no era el que estaba decidido. O sea, yo decía, no, oye, no hay dinero, te la pasas luchando contra el gobierno, pues me la voy a pasar luchando contra el presidente de la República. ¿Para qué me meto en esa bronca? Entonces yo no estaba decidido a ser candidato a gobernador. Y hubo que convencerlo de que aceptara ser candidato. Todavía él andaba en su duda, buscando una razón por la que debía dar ese paso tan importante en la vida, que le iba a cambiar la vida. Y recuerda que un día en Tijuana, cruzando la calle, un paletero, una persona sencilla, con la gorra tostada por el sol, con la campanita que van sonando, y se me queda viendo. Me dijo, Rufo, ¿te vas a aventar o qué? No era mi ciudad, señor, yo ni lo conocía. Así que me fui cruzando la calle y iba pensando, dije, este hombre no es de Ensenada y está preocupado y yo le significo algo. Pues ahí fue cuando decidí que sí. La gente ya estaba puesta. La rufomanía fue un respaldo popular como no se había visto en el noroeste del país. Yo no decía grandes cosas en los mitines, ahí en las colonias y todo eso. Yo les decía, ¿quieren que esto cambie? Pues entonces ayúdenme a cuidar las casillas, porque podemos aquí hablar de 1000 historias, pero nos van a robar la elección. Entonces, a ver, ¿quién se apunta? Y así empezaba yo a platicar. Ya después nos podíamos a platicar de los problemas de la localidad. Bueno, el Maquillo nos mandó su autobús, que se llamaba el Chamaquillo. Luego, pues, le cambiamos la leyenda y le pusimos Rufo, allá afuera. Y un día iba el autobús llegando a la gasolinera a poner diésel, y yo venía atrás en otro automóvil. Pero la gente le aplaudía al autobús. O sea, iba, digo, pues ya gané. O sea, le aplaudían al autobús, ni siquiera iba nadie ahí arriba. Los perros le ladraban al autobús así como festejando. Fue una campaña muy alegre, un gran entusiasmo. La música de la campaña fue Agárrense de las manos, la canción aquella del Puma José Luis Rodríguez, que se hizo el himno de la campaña y era todo un mensaje. Y la gente salía a las calles, cantaba, se cogía de las manos. O sea, era una campaña de gran solidaridad ciudadana, un gran movimiento ciudadano ese. Pero el PRI, pues hacía todas sus operaciones y sus maniobras. Estaba organizando el día de la elección, sus nidos
cómo iba a hacer el intercambio de las actas. Todo para poder hacer un gran fraude electoral. Ratón loco, urnas embarazadas, toda la tecnología, si le podemos llamar así, de cómo se le trataba de escamotear a las poblaciones que ganaran. El gobernador preparó todo eso, no le alcanzó, eso fue otro boleto. La victoria de Rufo era incontestable. O sea, Rufo ganó contra el fraude. No fue suficientemente grande el fraude como para revertir la intención del voto por Ernesto Rufo. Hubieran necesitado reprimir tipo Tlatelolco, ya no cabía eso. Estaba la gente en la calle, era una victoria enorme. Y tardan una semana en reconocer el triunfo, una semana en la que pues antes no había IFE, estaban los famosos colegios electorales donde el Congreso era el que calificaba la elección y siempre nos hacían trampa ahí porque guardaban las urnas en lo que instalaban el colegio electoral y luego se las robaban y las llenaban. En la noche se estaban acumulando en una escuela y los del sindicato, los de la CROC, querían entrar con urnas, pero pues no habían estado en la elección, eran las retacadas y las querían cambiar, pero había tanta gente ahí en la escuela que se quedaba a dormir y todo eso que no dejaron entrar a ninguna urna, pues se ponía muy tenso. En ese momento en el PRI había elementos aperturistas, Colosio era uno de ellos, y estaban buscando que el modelo político que había fracasado ya en la elección del 88 empezara a oxigenarse. Y que una primera señal, que era lo que el partido exigía, una señal para seguir caminando en una línea de diálogo y de construcción, era que se respetaran las elecciones. Yo estaba un día en Ensenada en un meeting, creo que el día 5 de julio, y una señora me empezó a jalar el pantalón, yo estaba en la plataforma. Oiga, que dice Colosio que la tendencia no les favorece, ¿no? Lo estaban anunciando allí en la pantalla y yo dije, caray, ahora sí. Ya parece que van a reconocer y me bajé de la plataforma y me fui a mi casa y cuando llegué estaba Sabludowski en el teléfono. Algunos analistas han dicho que bueno, para ganarse al PAN en el Congreso le cedió Baja California. No, se vio obligado. Me habló el presidente Salinas y me dijo, oiga, lo invito a que venga a mi primer informe y yo quisiera que usted me invitara a su toma de posesión. Claro, con todo gusto, presidente, pero pues está muy lejos, entonces el avión y no se preocupe. Bueno. Salinas tuvo hay que decir, el arrojo de asistir un poco para mandar la señal de que los tiempos habían cambiado. Yo estaba muy preocupado porque, por ejemplo, invité a los exgobernadores de Baja California a la toma de posesión y pues no les había ido bien, ¿verdad? Porque estaba lleno ahí el recinto y pues las abucheadas habían estado al 2x1. Dije, van a abuchear a Salinas. Pues voy a empezar con el pie izquierdo. Pues no. A Salinas le aplaudieron. Honorable Congreso del Estado, señor Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari. No hubo la menor señal de falta de respeto al presidente, ni un silbido, nada. Fue un aplauso de reconocimiento al gesto de que por primera vez se le dejaba al pueblo de Baja California que lo gobernara quien había elegido, por primera vez en su historia. Dicen que una fotografía dice más que 1000 palabras. Fue mandar la señal de que México entraba a una nueva etapa. Ernesto Rufo Appel significó para la transición política en México un ícono. Le enseñó a los caminos de la libertad que la primera libertad es quitarse el miedo. Fue romper un mito. El mito de que nada más el PRI podía ganar las gubernaturas en los estados. Significó
que la democracia finalmente es la mejor vía para la conquista y el ejercicio del poder. ¿Cómo le vamos a hacer para que haya más oportunidades y dejar de pelearnos entre nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer. Y que hay filosofías políticas, pues sí, son maneras de matar las pulgas. Pues tenemos que ponernos de acuerdo en periodos de 6 años, pero para la prosperidad. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.